Esto es Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rampelo te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos vamos a encontrar en un nuevo episodio de Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Como siempre, Ariel Tejera junto con Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? Hola Ari, ¿cómo estás? Finalizando una semana, finalizando un mes, con muchas noticias en el plano local, con un plato fuerte en lo que fue la semana y bueno, también con noticias del agro y pasado por algunas lluvias en la zona. Tal cual, una semana muy intensa. Así que bueno, tenemos mucho para tratar, mucho para analizar. Tenemos, como siempre, la columna semanal macrofinanciera de la mano de nuestra estimada colega Sofía Rampelo. Y bueno, y vamos a estar también tratando con un invitado muy especial, uno de los grandes temas de la semana, bueno, que tiene que ver con el paquete de medidas que piensa mandar el gobierno al Congreso en materia de política monetaria y fiscal. Así que bueno, hay mucha tela para cortar allí y lo vamos a estar haciendo con un especialista. Tal cual, tal cual. Pero si te parece, antes de eso, tenemos que arrancar obviamente por lo que pasó ¿Qué pasó con los granos? en el mercado de referencia en Chicago. Un poco lo anticipamos y la semana pasada esas ganancias y las ganancias de la semana anterior, un poco reflejados en el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Y así lo demostraron los precios de Chicago. La soja cayendo casi $28 en términos semanales. Harina acompañando con otros $21 de pérdida. Y el aceite un 10% de pérdida en relación a la semana anterior. Los cereales, tanto maíz como trigo, cayendo $9 y $15 respectivamente. Seguimos con algunos drivers fundamentales, tanto en soja como en maíz y en trigo. Obviamente la parte del papel de la demanda china, que sigue jugando principal énfasis en lo que es el complejo sojero. En soja y maíz en general en Estados Unidos, el tema del clima, que está empezando a llegar y está empezando a aliviar cierta tensión que había, sobre todo con algunos movimientos de los fondos especulativos. Y en trigo el conflicto, obviamente, entre Rusia y Ucrania, que, bueno, a medida que esto sigue avanzando, sigue generando inestabilidad en el cereal a nivel mercado de referencia. Y que esas debilidades se vieron trasladadas en el mercado local también. Tal cual, por eso, bueno, ¿no? Muchas veces decimos cuando las oportunidades están, cuando los planetas se alinean, vemos que los mercados empiezan a recuperar y sobre todo lo pienso no pensando en soja, en las distintas posiciones que uno puede dar en el mercado a término, cómo fueron golpeadas a lo largo de esta última semana con esta caída a nivel internacional de precios, en un mercado bueno que tenía muchos componentes que le habían estado dando tracción y que bueno, cuando se empezaron a mover, vemos cómo bueno, se puede desinflar todo muy rápido. Tal cual, tal cual. En soja, respectivamente, tanto la noviembre como la mayo cayeron. Noviembre $6 más o menos. Lo que fue posición mayo $3, lo que dejó un pase con un poquito menos de amplitud, pasando de los 12 a casi los $10 de diferencia en ese sentido. Maíz sin fuertes cambios en la posición diciembre, sí cambios en la posición abril, lo que hizo que también se achique el pase que no estaba tan atractivo de los 3,5, casi $4. Ahora estamos hablando de casi entre 1,5 y 2, dependiendo del momento de la rueda. Y el trigo, que había pasado de los 2,20 a principios de la semana, llegó a un 2,25 el día jueves. Y bueno, para finales del día viernes ya perforaba esa línea de los 2,20, más o menos $219 por tonelada. Así que de nuevo, ¿no? Volver al énfasis este que decís, Ari, de que cuando las oportunidades aparecen, ya sea coyunturales o estructurales, por lo que plantea el mercado, no desaprovecharlas para ir armando negocios. Tal cual. Bueno, y en materia de cultivos estamos con los ojos puestos en el trigo, en la siembra del trigo y en la cosecha, lo que queda del maíz, con una situación climática que, bueno, está generando algunos interrogantes. Está generando rezagos, sin dudas. El trigo con más o menos 98,4% de la siembra total. Lo interesante son las condiciones a niveles regionales. Obviamente hay zonas que sobresalen en relación a otras, pero en general casi no hay cultivos en condiciones regulares o malas. Y un poco lo que decís vos también, Ari, en la parte de maíz, el efecto climático, las lluvias, la humedad y todo lo que viene generando básicamente esos retrasos en la cosecha de maíz, un poco que se vio reflejado en los precios a lo largo de la semana, pero que en definitiva diríamos una gran campaña de maíz. Como dato adicional, arrancó la siembra de girasol, así que importante seguirlo de cerca porque más o menos estamos hablando de un incremento incluso en el área, pero serían 3 millones de hectáreas para el cultivo, Bien. Así que a tenerlo en cuenta. Bueno, buenísimo, Nehuen, muy completito el repaso de los mercados agro y bueno, ahora si te parece, le damos paso.
paso a nuestra colega Sofía Rampelo con la columna monetaria, macro y financiera semanal. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a repasar qué estuvo pasando en los mercados esta semana. Creo que la semana tuvo como eje principal la combinación de fuerte absorción de pesos por parte del Tesoro, compras sostenidas de dólares del Banco Central y una nueva señal de profundización del programa financiero por parte del gobierno. En el mercado cambiario, el Banco Central continuó acumulando reservas, a pesar de que en una rueda puntual no hubo intervención, que fue la primera desde comienzos de años, desde el 2 de enero para ser exactos. Aún así, terminó julio con compras cercanas a los 2.100 millones de dólares, uno de los mejores registros mensuales de la gestión. La dinámica estuvo muy influenciada por el vencimiento del ALELINK de julio, un evento que concentró la atención del mercado durante toda la semana y que mantuvo el tipo de cambio oficial orbitando la zona de los 1.500 pesos. Al mismo tiempo, el gobierno avanzó con nuevas colocaciones de deuda para extender plazos y fortalecer el vencimiento en moneda local. La licitación de mitad de semana mostró una demanda sólida, el Tesoro adjudicó más de 12 billones, alcanzando un rollover cercano al 144% y obteniendo financiamiento neto. Una de las novedades fue la participación de los nuevos bonos duales vinculados al dólar oficial y a la tasa Tamar, que concentraron casi la mitad de lo colocado. La lectura del mercado es que el gobierno sigue encontrando demanda para extender vencimientos incluso más allá del actual mandato presidencial. También continuó el programa de colocación del Bonar 2029 en dólares. Durante la semana se emitieron nuevos tramos del título y ya se colocó más de la mitad del monto total previsto por economía, consolidando una fuente adicional de financiamiento para el Tesoro. En el plano monetario, el foco creo que estuvo puesto en la liquidez. La licitación absorbió una cantidad importante de pesos del sistema financiero y las tasas de corto plazo reaccionaron rápidamente. La caución a un día saltó hasta la zona del 25% anual, el nivel más alto en varios meses, mientras el mercado comenzó a especular sobre posibles medidas tanto del Tesoro como del Banco Central para aliviar la escasez de liquidez y evitar una mayor tensión en las tasas. Tenemos también algunos datos sobre la macroeconomía, en realidad más que datos, algunas señales mixtas sobre todo. Por un lado, Alberto Cavallo informó que la inflación medida por Price Stats se ubicó en torno al 1,2% durante julio, un dato que refuerza la expectativa de que el proceso de desaceleración inflacionario continúe durante los próximos meses. Y por otro lado, un dato más relacionado con la confianza de los consumidores y la confianza en el gobierno, que se mostró un poco un deterioro durante julio. El índice de confianza en el gobierno retrocedió hasta niveles similares a los mínimos observados durante la gestión del presidente Milei, reflejando que la mejora financiera y la desaceleración de la inflación todavía no logran trasladarse plenamente a la percepción de la sociedad. La semana también dejó novedades institucionales relevantes. Moody's había mejorado recientemente la calificación crediticia de Argentina y esta semana Kristalina Georgieva visitó el país, donde destacó el potencial económico argentino y afirmó que el FMI no considera necesario un financiamiento adicional para la Argentina en este momento. Hacia el cierre de la semana, Milei anunció los lineamientos de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y presentó la idea de un grillete fiscal para reforzar las restricciones al déficit público. Ahí les vamos a dejar al invitado de este episodio que nos detalle un poquito más. Así que pasando a los mercados financieros, el comportamiento fue favorable, los bonos soberanos se mantuvieron relativamente firmes, el riesgo país se estabilizó cerca de los 440 puntos básicos y el Merval logró recuperarse sobre el cierre de la semana. Así que para cerrar, y si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que el gobierno volvió a mostrar capacidad para financiarse y acumular reservas, pero ahora el foco del mercado empieza a desplazarse hacia la liquidez y el crecimiento. Las compras de dólares del Banco Central, el éxito de las licitaciones y la continuidad de la desaceleración inflacionaria siguen siendo señales positivas. Sin embargo, la suba de las tasas de corto plazo, el deterioro en indicadores de confianza y la necesidad de sostener la actividad económica aparecen como principales desafíos, por lo menos para los próximos meses.
Bueno, Nehuen, en una semana de muchas novedades, vamos a meternos de lleno en uno de los platos fuertes, ¿no? Que fueron los anuncios que hizo el presidente en torno a la reforma o a la intención de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también algunas otras ideas o propuestas que van a ser llevadas al Congreso vinculadas a la política fiscal. Y bueno, para esto hoy nos acompaña un especialista en estos temas, es economista, analista, consultor, docente universitario, gran colega. Tengo el placer de conocerlo hace bastante tiempo. Y bueno, él es Iván Carrino. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias tal, por Iván? estar acá. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué hacen, Nehuen? ¿Qué haces, Ariel? Bueno, un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, una semana interesante, ¿no? Para los que nos gusta la economía y los que estamos en esto, con todos estos anuncios que tuvimos, sobre todo en el día de ayer. Bueno, ¿no? Sí, siempre pasan cosas en Argentina, pero ayer en particular, Algo bueno, sorpresivo. se puso sobre la mesa una posible, con bastante contundencia, esta idea, ¿no? De avanzar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y bueno, se le dio puntapié a esta discusión. Sí, sí. Dentro de lo que estuviste, de lo que se pudo ver, o bueno, de lo que trascendió, ¿qué te parece que es el punto más relevante en Sí. la propuesta? Bueno, hay varias cosas, pero me parece como muy interesante esto de que estamos anunciando con bombos, platillos, cadena de explosiones y fuegos artificiales que queremos transformarnos en un país normal. Eh, Cosa que ya es todo un tema en sí mismo, porque otros países han aprobado, o sea, uno revisa las cartas orgánicas de los bancos centrales de acá cerca, o sea, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y ves que todos tienen una carta orgánica parecida a la que Milei le está proponiendo al Congreso para la Argentina. Y que yo sepa, eso no pasó por cadenas nacionales ni nada, porque es un tema más bien de índole técnico, ¿viste? Un poco más aburrido, ¿no? O sea que es toda una señal que el presidente de la Argentina haga una cadena nacional para charlar un tema que es como tan específico y casi que uno diría pequeño, porque bueno, al final esto es un tema que tratan los economistas monetarios, y bueno, y está en los manuales, en los libros, pero no parece ser algo tan relevante. Ahora, es relevante para la Argentina, porque la Argentina, a pesar de tener 2 años y medio de un gobierno con una política de ajuste tradicional y ortodoxo, y bueno, todavía tenemos un riesgo país que es el doble del de Brasil, que es 4 veces el de Uruguay. Entonces, evidentemente, todavía faltan mandarle señales, o falta que el mercado entienda las señales que estamos tratando de mandar. Porque, digo, me parece que si lo tuviera que resumir es como que los mercados ven al gobierno de Milei con ciertos buenos ojos, pero temen que esto sea transitorio, ¿no? Entonces, bueno, si vos no solo tenés un gobierno, sino que ahora tenés una regla para el Banco Central que se supone que va a durar por muchísimos años, y quien dice para la posteridad, bueno, ahí cambia un poco la película, porque ya no es que tengo que confiar solamente en un presidente, Claro. ya puedo confiar en el país en su conjunto, porque ya se han aprobado ciertas reglas para la conducción económica que aspiran a ser de largo plazo, ¿no? Entonces digo, mira, no me metí ni en el primer artículo de la ley, pero creo que el tema de la cadena y demás, digo, en sí mismo es un mensaje. Creo que esto se enmarca en eso, de tratar de seguir mandando mensajes al mercado, fundamentalmente, de que Argentina se Sí, quiere transformar en un país de que la normal. idea es, bueno, empezar a seguir haciendo, bueno, un poco como ya se vino haciendo en este último tiempo, las cosas prolijas, ordenadas, digamos, y empezar a alinearnos, como bien decías vos, Iván, ¿no? A los estándares Normales, digamos, ¿no? normales, ¿no? Que no tienen ninguna cuestión tan tomada de los pelos, sino que Igual. bueno, es un poco la normalidad de lo que debería ser el funcionamiento de un banco central. Bueno, y dentro de esto, esta modificación vuelve como a poner sobre la mesa el viejo mandato, ¿no? De que tiene que estar la idea de preservar el valor de la moneda, ¿no? Sobre el resto de las cuestiones. Sí. Sí, esto es volver a la Carta Orgánica de 1992, que decía que en el artículo tercero, que el Banco Central tiene como función única y principal, creo que va a decir ahora algo así, preservar el valor de la moneda. Y como te decía, eh, ahí lo que se puede hacer es ver la experiencia comparada, ¿no? Y claro, y algunos van a decir, no, pero en Estados Unidos dice que el mandato del Banco Central es la baja inflación, pero también el nivel de empleo. Bueno,
sí, es un caso. Pero de vuelta, si uno mira los países vecinos, Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, ahí no figuran esas cosas. Ahí lo máximo que encontrás es, creo que en la Carta Orgánica de Uruguay dice, es función principal de este Banco Central mantener el valor de la moneda y con ello contribuir al desarrollo económico, que ya es muy distinto, ¿no? Digo, es un tema súper interesante para los economistas, digo, ¿qué dice? ¿Qué le vamos a pedir al Banco Central? Porque, ¿cuál es la herramienta que maneja el Banco Central? Bueno, la cantidad de dinero. La verdad, bueno, sí, la tasa de interés. Al final, lo único que hace el Banco Central es crear dinero. Entonces, o pone más dinero en la calle o saca dinero de la calle. Teniendo esa única herramienta, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, incluso en la discusión de la curva de Phillips, ¿no? A ver si el Banco Central, la política monetaria puede bajar la inflación. Bueno, en algún momento de la historia se creía que sí, pero después en otro momento de la historia, y le dieron un premio Nobel a Milton Friedman y a Edmund Phelps por esto, ¿no? Phelps también ganó el premio Nobel, se demostró que a largo plazo no. O sea, que el Banco Central puede bajar el desempleo a corto plazo, a costa de más inflación, pero de largo plazo no hay nada para hacer. De largo plazo el desempleo tiene que bajar gracias a políticas económicas generales, al contexto general de la economía. Entonces, por eso es que algunos bancos centrales de la región te dicen, la función primaria de este Banco Central es tener una inflación baja y estable. Y con ello contribuir al desarrollo. O sea, es como que entendimos que lo máximo que puede hacer la autoridad monetaria por el desarrollo general de la economía es tener la inflación baja. Todo lo demás, y viejo, es laburo de otras partes del Estado y también laburo del sector privado. O sea, bueno, necesitas gente que invierta, que se produzcan cosas que la gente quiera, en fin, ¿no? Eso. Así que, en ese sentido, veo muy bien ese primer cambio. Y después hay otros que limitan la posibilidad de la financiación monetaria del déficit fiscal. Clave, básico, digo, ¿hace cuántos años que todo el mundo viene diciendo que eso es necesario? Así que bien, perfecto, digamos. Está muy bien este cambio. Sí, ¿no? Quizás algunos por ahí más críticos decían, bueno, no, que se pierde la posibilidad de hacer política monetaria. Al final del día sigue teniendo, o por lo menos lo que uno ve, ¿no? Seguiría teniendo esa posibilidad de decir inyecto liquidez o aumento la liquidez o bajo la liquidez, nada más que con mecanismos a lo mejor más tradicionales y bien como decís vos, no por ahí, no sé, inyectando fondos para financiar el Estado, ¿no? Claro. Tradicionales, y después habrá que ver, no sé, bueno, ¿qué objetivo público se va a poner el Banco Central para la inflación? O sea, seguramente, digamos, porque yo he sido un poco crítico con la política monetaria del gobierno a lo largo de estos años. Porque ha sido poco clara, porque hablaron de la base monetaria amplia, porque eliminaron los pasivos remunerados cuando no creo que haya sido una urgencia, en fin. Pero me parece que con el paso de los meses van haciéndose cada vez más normales. Y entonces, ¿cuál es el próximo paso de la normalidad? Bueno, que seguramente Argentina adopte en algún momento de la historia próxima algún régimen de metas de inflación. Entonces ahora el Banco Central, ¿qué dice? No tengo ningún objetivo de inflación, solo quiero que la inflación baje. Perfecto. Ahora, cuando ya la inflación esté en 8% anual, en 12% anual, bueno, ya el Banco Central va a decir, bueno, pará, ahora quiero que la inflación como mi objetivo sea 3. Entonces del 9 al 3 voy a ver cómo la llevo. Bueno, cuando haga eso, habrá que ver cuánto es la cantidad de dinero que cree que tiene que circular en la economía. Y por ahí algún día la inflación esté en 1 en lugar del 3. Entonces, si está en 1 en lugar del 3, bueno, podrá... Digo, no es que le sacaste la posibilidad de emitir dinero. Pueden emitir dinero, pueden comprar títulos en el mercado secundario. Lo que hace todos los bancos centrales del mundo, ¿no? Todos los bancos centrales del mundo tienen lo que más o menos prescribe esta nueva Carta Orgánica. Así que eso es razonable. Bien, sí, la verdad que el tema, bueno, del financiamiento del déficit, como decía, ¿no? Siempre fue uno de los temas más preocupantes, o sea, que más ruido hacía la cantidad, ¿no? de títulos intransferibles, esa posibilidad de recurrir a ese tipo de mecanismos, digamos, y bueno, y esto, bueno, es un poco
una de las banderas que más se levantó en el último tiempo, ¿no? Tratar de eliminar este mecanismo. Entre el año 2012 y el 2015, la base monetaria creció 400.000 millones de pesos, más o menos como 90 billones de pesos actuales. El 60% de ese aumento eran adelantos transitorios y lo restante eran transferencias de utilidades. O sea, todo fue emisión para financiar al fisco. Todo con herramientas que esta carta orgánica va a prohibir. Entonces, ¿podés crear dinero? Sí. ¿Podés manejar la tasa de interés? Sí. Lo que no vas a poder hacer es de forma directa monetizar el déficit fiscal. También una regla que ha sido eficaz en otros países. O sea, Chile prohíbe el financiamiento monetario del déficit fiscal. Hay restricciones severas en otras cartas orgánicas. O sea, esto es aprender de la experiencia e implementarla. Claro. Asimismo, Iván, también dentro de las propuestas, ¿no? de reforma que nos comunicaban ayer, estaba esto de blindar de alguna manera el rol del presidente y el directorio dentro del organismo. ¿Sentís que, cuál es tu mirada, ¿no? Con este punto de vista que se comunicaba ayer? ¿Sentís que falta algo más? ¿Hay algo adicional que se pueda meter ahí en el medio para garantizar esta independencia? Bueno, ahí está bueno, ¿no? Hay dos conceptos, independencia y autonomía. Cuando hablamos de independencia, en realidad nos estamos refiriendo a esto, a que no se financie el déficit público, a que haya límites estrictos a la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro. Así que eso es lo que garantizaría la independencia. En cuanto a la autonomía, entra este capítulo, ¿no? Es decir, bueno, vienen las elecciones y el gobierno quiere aumentar el gasto público para ganarlas, entonces le voy a pedir al Banco Central que baje la tasa de interés. Y si no remueva al presidente. Y si no remueva al presidente del Banco Central. Claro. ¿No me quiere bajar la tasa? Listo, lo saco. Bueno, estas normas que impiden o dificultan que eso ocurra, ¿no? Así que también, en términos de la señal que se quiere enviar, me parece súper razonable y sensata, porque justamente garantiza la autonomía de la política monetaria, que tiene que estar divorciada de las pulsiones políticas de corto plazo, ¿no? Bueno, y el otro punto que justamente se vincula a esto y que es un poco la otra pata, ¿no? Es la otra cara de la misma moneda, viéndolo de otra perspectiva, es la política monetaria, como bien ya hacías la conexión, y justamente esta otra de las grandes reformas que se vienen a plantear, que tiene que ver con este grillete fiscal, ¿no? Decir, bueno, empecemos a blindar un poco esta idea de presupuesto equilibrado. Tal cual. Sí, bueno. Eso es algo que de vuelta, ¿no? Como que en los hechos, digamos, si vemos los últimos 2 años y medio, hay superávit primario. Entonces, en los hechos, cualquier gobierno que tenga vocación de tener presupuestos equilibrados lo conseguiría. Entonces, ¿qué le agregamos con esta ley del grillete fiscal? Bueno, agregamos un marco legal, un compromiso futuro. Sí, me parece que eso es lo que se trata de conseguir. El shutdown, esto por ahí viene medio una copia de lo que pasa en Estados Unidos, donde se establece un techo para la deuda pública, y cuando ese techo se supera, aparece el apagón de ciertas tareas del gobierno. Creo que acá localmente la propuesta de Milei incorpora el congelamiento de los sueldos, no cobrar sueldos para ciertos funcionarios. Bueno, desde el punto de vista de generar incentivos para que no haya desequilibrios fiscales, me parece que está bien. Después, ahí no sé, Ariel, Nehuen, cómo lo ven, pero bueno, no sé, habrá que ver, ¿no? Porque el mes pasado hubo déficit primario, entonces, ¿qué quiere decir? Que no, ¿viste? Habrá que ver cómo lo implementar. ¿Qué periodo, con cuánto tiempo se le da de gracia a la situación? Claro. ¿Bajo qué contexto? Porque tampoco es que necesitas, una vez que te transformaste en un país normal, ahora estamos en una transición hacia eso. Bueno, por ahí no es que tenés que tener superávit todo el tiempo. Todos los meses. En fin, qué sé yo, habrá que ver cómo se pone en práctica, pero desde el punto de vista
de la idea y el objetivo que persigue, también lo veo sensato, ¿no? Sí, y también, bueno, hay que ver exactamente, ¿no? Cuáles son estos servicios no esenciales, por ejemplo, que se piensan Claro. incorporar allí. Bueno, nosotros en el agro lo vemos mucho y nos ha pasado en algunos eneros y demás. El USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuando hay shutdown, no publica los informes. Tal Entonces cual. no tenés dato oficial de Estados Unidos. Bueno, Claro. se corta eso. Obviamente no se van a cortar los servicios digamos, de seguridad a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que sí se ven afectadas. También, Iván, el presidente ayer anticipaba, si bien no dio mucho detalle en esto, pero sí entiendo que va un poco todo de la mano en la medida que se transicionen de la Carta Orgánica hacia adelante. Estas otras dos ideas de liberar un poco lo que es el sistema financiero, para que, bueno, obviamente la pata justamente financiera y los dólares y demás no sea otro problema argentino ahí en el medio, y sobre todo también en el mercado de seguros. Acá, bueno, nada, No hubo mucha por ahí especificación, pero bueno, Sí. ¿cómo, En general. o por dónde te parece que se podría llegar a avanzar con esto? ¿Qué análisis haces? Sí, ahí la verdad es que habría que esperar a leer los detalles. De lo que me acuerdo que fue la conferencia, habló de liberalización del mercado de capitales. Ujú. Y en el caso de los seguros, eh, Como menos bueno, burocracia. a ver, menos- sí, interesante desde el punto de vista de la filosofía económica detrás, ¿no? O sea, eso creo que está presente siempre en el discurso de Milei. Ujú. Creo que es un ejemplo de bastante pureza liberal, con pragmatismo, ¿no? Con pragmatismo, pero la filosofía detrás es, bueno, a ver, el mercado de seguros. Bueno, que hagan los productos que se les ocurra. ¿Por qué el Estado tiene que estar ahí supervisando qué tipo de producto va a ofrecer el seguro? Lo que tendrá que hacer el Estado es garantizar que las empresas sean solventes, o sea, que no se vayan a la quiebra todas las empresas de seguro, y que no haya estafas, Tal ¿no? cual. Desde un punto de vista liberal uno diría, y sí, ese es el rol del Estado, garantizar que no haya estafa, que no haya defraudación a terceros, y luego, nada, que el sector privado cree los productos que crea que son necesarios, ¿no? Me parece que... ¿Y cuál es el objetivo ahí en el caso del mercado de capitales? Bueno, desarrollar un mercado de capitales importante, grande. Ujú. Ahora, eso es algo que, por ejemplo, Chile tiene un mercado de capitales gigantesco, bueno, en parte porque tiene un sistema de pensiones privado, en donde el ahorro de los individuos es gestionado por empresas privadas que invierten en el mercado de capitales. Acá eso no existe, digo, existió en un momento, fue nacionalizado, expropiado ¿viste? Entonces, ¿cuánta posibilidad de crecimiento de tu mercado de capitales vas a tener sin tener eso? Bueno, seguramente se puede desarrollar mucho más, pero bueno, hay que tener en cuenta ese factor, ¿no? Bien, bueno, como para poner un cierre y alguna suerte de conclusión a todo esto que venís comentando y que bueno, que era uno de los principales platos fuertes de la semana, lo deberíamos, bueno, interpretar justamente como un avance. Hay que ver qué pasa, cómo efectivamente terminan materializándose los distintos proyectos, ¿no? Los contenidos de las distintas leyes que se lleven al Congreso y bueno, y qué termina saliendo, ¿no? Saliendo todo Porque esto. bueno, todo esto Ujú. tendrá que ser tratado y bueno, cada fuerza política seguramente le va a poner algún tinte. tinte exacto, ¿no? Pero por lo menos, bueno, así como está planteada esta primera intención del gobierno, bueno, un paso en intentar normalizar el funcionamiento de la política monetaria y fiscal y bueno, intentar blindar un poco lo que se ha venido haciendo hasta el momento, también para generar expectativas de que hacia adelante, independientemente del signo político, podríamos haber llegado a algunos consensos básicos Claro. en torno a cómo manejarnos con estas cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que a mí también me resulta interesante, digo, para cerrar, ¿no? Viste que el debate de estas últimas 3 semanas, 4 semanas o los últimos 2 meses es, che, bueno, pero el salario y el bolsillo y cuándo se reactiva el consumo y cómo puede ser. Y fíjate que el gobierno con el ajuste al final se le cae la recaudación y entonces tiene que hacer más ajuste. Y la respuesta que da el gobierno es, voy a reformar la Carta Orgánica del Banco Central y voy a poner reglas para que seamos más duros desde el punto de vista fiscal. Sí. Entonces me parece que el presidente
está mirando el largo plazo. Ujú. Está diciendo, hay costos de corto plazo, existen, los vemos todos los días, pero lo único que puedo ofrecerles desde el punto de vista de la sostenibilidad y lo que es viable es tener buenas reglas para el largo plazo. Claro. Y eso me parece bastante inédito y me parece rescatable. Porque en Argentina, por no haber pensado casi nunca en el largo plazo y quedarnos con el cortísimo plazo, así terminamos. Enorme nivel de inflación, estancamiento económico, problema de deuda. Entonces, sí, ok, los problemas de corto plazo están. Se van a resolver solos, en gran parte. Pero sin este foco en el largo plazo, tampoco hay futuro, ¿no? Entonces, No, tal cual. rescato eso también. Es una buena reflexión. Iván, te dejamos con una última muy breve como para que nos dejes alguna idea, más ya pasando a la coyuntura y un poco a lo que se puede venir por delante para lo que es, no sé, este cierre de año. ¿Qué lectura haces? Se había estado, bueno, el dólar lo habíamos visto durante toda la primera parte del año muy tranqui, que es una variable que acá en el sector agro seguimos mucho, y bueno, y parece que bueno, el último tiempo se despertó un poco. Una inflación que se viene bajando, pero que bueno, sigue en algún punto también presente. La actividad económica, como bien decís, que tiene sus puntos fuertes. Pero bueno, hay algunos sectores que quizás no están reaccionando todavía de una forma tan inmediata. Muy brevemente, en conjunto, ¿qué lectura haces? ¿Hay algún punto que te preocupe más? ¿Lo ves que está todo bastante encaminado? ¿Cómo estás Sí, no, a mirando ver. el escenario? La preocupación pasa por esto, ¿no? Que acabo de mencionar. O sea, digamos, si nos quedamos con los problemas del corto plazo y entonces decidimos que hay que abandonar el rumbo que desde mi punto de vista es correcto, ¿no? Después, la verdad que tengo cierto optimismo en lo que viene. No soy súper optimista en cuanto al crecimiento económico, ahí sí. Yo creo que sí vamos a tener buenos datos de inflación de acá a futuro. Creo que el tipo de cambio va a seguir creciendo menos que la inflación. O sea, o vamos a mantener una especie de estabilidad real del tipo de cambio. A lo sumo acompañará un poco la inflación. Entonces, desde el punto de vista financiero, creo que vamos a tener menor inflación, tipo de cambio estable, el riesgo país eventualmente va a seguir bajando poco a poco, y el crecimiento económico va a ser medianamente ahí, o sea, hay sectores que crecen mucho, hay otros que están en transición, y que no logran despegar todavía, y bueno, dado nuestro entramado laboral y esa poca flexibilidad que hay en el sector interno de la economía, bueno, eso hace que la transición sea un poco más difícil, ¿no? Entonces eso va a generar un crecimiento que no va a ser espectacular. Pero bueno, de todas formas creo que vamos a encadenar ya 2025 la economía creció, 2026 va a crecer, probablemente en 2027 repitamos. Ya es un montón para nuestra historia y para la magnitud del cambio que implica esta política económica, ¿no? Entonces, bueno, tampoco le podemos pedir tasas chinas de inflación cero de la noche a la mañana. Eso es inviable. Respecto del punto en el cual habíamos arrancado, tal cual. Exactamente. Así que bueno, Iván, así veo un poquito el futuro. impecable, la verdad que súper completo todo tu análisis. Y bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes un abrazo muy grande y que sigan muy bien. Bueno, así nos acompañaba Iván Carrino, analista, consultor, economista y docente universitario en una nueva edición de Abre Mercados. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Saludos a todos. Esto fue Agromercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera, Nehuen López y Sofía Rapelo.